La consistencia en el trading no solo se mide en términos de rentabilidad, pues va más allá de que un trader gane regularmente cuando opera. Así que en esta serie de videos aprenderás a evaluar sistemas de trading. Hoy aprenderás sobre el K-ratio, una métrica muy importante para evaluar el rendimiento de cualquier sistema de trading. El K-ratio es una medida estadística que determina la consistencia de sus retornos a lo largo del tiempo. No solo tiene en cuenta el capital inicial y final, sino que también considera cómo creció el capital durante un periodo de tiempo. Así que el K-ratio evalúa el desempeño basándose en la estabilidad de la curva de capital. Es la capacidad de que los traders en el mediano y largo plazo logren ganancias de forma consistente y alcancen la rentabilidad. Fue desarrollado por un famoso estadístico y comerciante de derivados, Lars Kessner. En 1996, publicó esta idea en un artículo titulado Medir el rendimiento del sistema, siendo la fórmula la siguiente. En términos estadísticos, el numerador del K-ratio está representada por la pendiente de la regresión lineal, que estima los rendimientos de una serie, mientras que el denominador representa el riesgo, el cual está simbolizado por el error estándar de la regresión. Así que el K-ratio busca evaluar la rentabilidad en función del riesgo, teniendo en consideración la distribución o el orden en el que se producen los resultados. Existen tres versiones: la de 1996, la versión adaptada en 2003 que se menciona en el libro Estrategias de Trading Cuantitativo y la última versión de 2013. En las tres versiones, el concepto es el mismo, solo que cambia la manera en la que toma en cuenta el número de periodos y la anualización del ratio. El PER o periodo es el valor correspondiente a un año natural. Este valor será igual a 12 para datos mensuales y 252 para datos diarios. He desarrollado esta hoja de Excel que calcula el K-ratio para una curva de equidad. La curva de equidad se deriva utilizando los rendimientos acumulados durante un periodo de tiempo. Las tres versiones del K-ratio se calculan automáticamente en esta hoja de Excel. Todo lo que necesitamos saber son los resultados por periodo. Se muestran los resultados de dos sistemas de trading, el sistema A y el sistema B. Lo que evaluaremos es cuál de los dos sistemas es más consistente en sus resultados. En estas columnas se muestran los resultados obtenidos por periodo. En este caso, son los resultados diarios. Y en las columnas posteriores se muestran el acumulado de dichos resultados, con los cuales tenemos las siguientes curvas de capital. Observamos que ambos sistemas inician con el mismo capital, en este caso de 15.000. Los dos sistemas llegan al mismo resultado final, capital final 17.430. Sin embargo, el desarrollo de ambas curvas es totalmente diferente. Ambos sistemas tienen un beneficio neto de 2.430, siendo su rentabilidad ROI de 16.2%. Con estos ratios de igual resultado, no sabemos cuál de los dos sistemas tiene una mejor consistencia en sus resultados. Por tanto, evaluemos el rendimiento de ambos sistemas de trading en función de la estabilidad de la curva, empleando el K-ratio. Siguiendo la fórmula, el primer paso es calcular la pendiente, la regresión lineal de la curva de capital. Podemos hallarlo de dos formas. La primera es gráficamente. Seleccionas la curva de capital y con el clic derecho seleccionamos la opción Agregar línea de tendencia. Marcamos la opción Lineal y también marcamos Presentar la ecuación en el gráfico. De esta forma, el primer valor mostrado de la ecuación es la pendiente, 67.72.
La segunda forma de obtenerla es mediante formulación. Escribimos igual pendiente, seleccionamos todos los valores de la columna capital y luego todas las observaciones, obteniendo el mismo resultado de la gráfica, 67.72. Realicemos estos mismos procedimientos para el sistema B. Bien, para el sistema B tenemos una pendiente de 41.527. El segundo paso es calcular el error estándar. Colocamos igual error típico punto XY, abrimos paréntesis, seleccionamos los valores de la curva de capital, punto y coma, seleccionamos las observaciones, cerramos paréntesis, entre, raíz, abrimos paréntesis, opción desviados, abrimos paréntesis, seleccionamos las observaciones y cerramos los paréntesis, obteniendo un error estándar de 5.827. Mientras que para el sistema B tenemos un error estándar de 9.457. El tercer paso es indicar el número total de observaciones, n. Tanto para el sistema A y B tenemos un total de 40 observaciones. El cuarto paso es indicar el periodo de las observaciones. En este caso, el periodo de las observaciones de ambos sistemas son los resultados diarios. Por tanto, el valor es de 252 según la fórmula. Si el periodo de las observaciones se mostraban en meses, el valor sería de 12. Bien, con estos datos ya podemos calcular el K-ratio de ambos sistemas en sus tres versiones. Para el K-ratio de 1996, la fórmula nos indica que el valor es igual a la pendiente entre el error estándar por la raíz cuadrada de n. En el sistema A tenemos un K-ratio de 1.838 y para el sistema B un K-ratio de 0.694. Para el K-ratio del 2003, el valor es igual a la pendiente entre el error estándar por n. En el sistema A tenemos un K-ratio de 0.291 y para el sistema B un K-ratio de 0.11. Para el K-ratio del 2013, el valor es igual a la pendiente entre el error estándar y todo esto por la raíz cuadrada del periodo entre el número de observaciones. Para el sistema A tenemos un K-ratio de 4.612 y para el sistema B un K-ratio de 1.743. En las tres versiones del K-ratio, el sistema A muestra un mayor valor frente al sistema B. Siempre buscaremos que este valor sea positivo y lo más grande posible. De esta forma, podemos comparar distintas estrategias y saber cuál es más consistente en sus retornos. En este ejemplo, podemos ver que a pesar de que ambos sistemas tienen un resultado positivo, el sistema A presenta una mayor consistencia en los resultados, ya que tiene un mayor valor absoluto. El K-ratio será más alto cuando cumpla estos dos criterios. Cuando mayor sea la rentabilidad de un sistema y cuando menor sea la desviación de los resultados. En este caso, ambos sistemas presentan la misma rentabilidad. Sin embargo, si calculamos la desviación de los resultados, es el sistema A el que presenta menor desviación. Por ello es que el sistema A tiene un mayor K-ratio siendo más consistente en sus resultados. En resumen, cuando desarrolles tu sistema de trading o compares el rendimiento de varias estrategias comerciales, busca esta métrica. Es simple pero poderosa, ya que esta proporción matemática
te brindará una comprensión clara de la salud del sistema y la previsibilidad de sus rendimientos. Siempre buscaremos que este valor sea positivo y cuanto más grande es su valor, mejor, ya que este se centra en la estabilidad de los rendimientos de la curva de capital a lo largo del tiempo, pudiendo aplicarse tanto a los datos diarios, semanales o mensuales. Recuerda que este archivo, entre otros, los puedes descargar gratuitamente en la página web. Te dejaré el enlace en la descripción del video. Y si quieres interiorizar lo enseñado, te dejo este ejercicio y responde en los comentarios qué sistema es el más consistente según el K-Ratio y cuál es su valor obtenido en la versión 2013. Si aún no estás suscrito, suscríbete, únete a nuestras redes sociales de Telegram y Facebook para que no te pierdas el próximo video. Buen trading.